Y comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a lo que es una nueva entrevista EAH. Y sin más preludio, lo decíamos en la mañana, no necesita mayor presentación. Quien tenemos en nuestras pantallas, Gabriel Caballeros, desde México. Gabriel, muy buenas tardes para ti. Esperemos que te encuentres muy bien allá. Qué tal, Cheloy? Muy bien, aquí estamos, todo bien. Pues, un lindo día, con mucho calor, pero tranquilo, pasando la pandemia. Qué bueno saber que te encuentras bien. Y bueno, la pregunta es obvia, es general en este momento, ¿cómo ha llevado esto de la pandemia, tu familia, tus cercanos, la ciudad y el club donde te encuentras? Sí, bueno, desde que fue el 15 de marzo, que jugamos el último partido el día 14 en Monterrey, y regresando, que fue el día 15, a partir de ahí hemos estado en mi casa, ¿va? En nuestras casas, y esperando las órdenes, las indicaciones de las autoridades para seguir los pasos que corresponden. Estoy junto con mi esposa, con mi hija, que, bueno, mi esposa vive acá junto conmigo y a mi hija vino de otra ciudad, pero ya para quedarse por este tema. Y mi hijo, bueno, el antofagastino, pues él está viviendo en Canadá y ya no pudo salir, así que se quedó allá. Ya, pero al menos están bien de salud y eso Pero sí, sí, es todo lo bien, primordial. todo bien, Qué todo bien, bueno, gracias. qué bueno, Gabriel. Nosotros siempre nuestro lema es hablar del fútbol que queremos ver y en base también a una cronología. Nosotros queremos obviamente profundizar en lo que fue tu paso por el Club Deportes Antofagasta, tu legado en el club, pero también eh, tus orígenes y saber en qué estás ahora, sobre todo en tu carrera como entrenador. Eh, para mayor para introducción, tú llegas en la temporada 1994 a Club Deportes Antofagasta, llegas de una muy buena campaña en Central Córdoba de Rosario, un equipo, se podría decir, no sé si es tercero o cuarto de importancia en la ciudad, pero que venía de una campaña histórica donde estuvieron muy cerca de llegar a primera y esa participación es la que te lleva al CDA. Sí, sí, digamos que yo todas mis inferiores o las fuerzas básicas o las divisiones menores, digamos, siempre las hice en Central Córdoba, de Rosario. De ahí salí, ahí debuté a los 16 años, y tuve un paso a los 18 por Newell's Old Boys de Rosario. En Rosario, digamos, está Newell's Old Boys, Rosario Central, Central Córdoba y Argentino Rosario, digamos, esos son los cuatro equipos tradicionales. Después Tiro Federal, que estuvo un tiempo en primera división, pero que no, digamos, no es legendario como son los otros cuatro equipos de la ciudad. En ese tiempo sí, después de pasar por Newell, de que me tocó estar con Bielsa en Newell, campeonato del 91 que sale campeón Newell, regreso a Central Córdoba a jugar el Nacional B, y ahí fue donde ese año jugamos la final para ascender a Primera División contra Gimnasia y Tiro de Salta, que no empatamos mejor dicho, perdimos de local y empatamos de visitante en Salta y quedamos, o sea, subcampeones, ¿no? Empezando el siguiente torneo en el Nacional B, surge la posibilidad de ir a Antofagasta. Y sí, fue principio del 94, creo que fue enero, porque yo me casé justamente en diciembre del 93 y en enero, febrero ya estaba en Antofagasta, o sea que fue parte de la luna de miel, porque estábamos en pleno campeonato. Y bueno, a partir de ahí empezaron a cambiar, digamos, de alguna manera, me empezó a sonreír un poco más el fútbol y bueno, esos 2 años en Antofagasta fueron increíblemente buenos, con ciertas limitantes, con ciertas situaciones que el fútbol chileno también conocemos de los equipos poderosos, como hay en todos lados, que son los que casi siempre se llevan todos los torneos, pero Antofagasta el segundo año que yo estuve fue el que estuvimos entre los 5 primeros y que fue cuando yo salí goleador del torneo y bueno, ahí se abrieron otras puertas y llegó a la posibilidad de venir a México. Antofagasta, ¿cómo llegas? ¿Llegas
¿Te contactan directamente del club? ¿Hubo alguien un intermediario que te mostró la opción? ¿Te vieron en vivo? Sí, sí, mi representante, digamos, dueños de mi pase en Argentina, porque ellos me compraron de Central Córdoba unos representantes de allá de la ciudad, a través de intermediarios, a través de otros representantes, de las sociedades que siempre tienen entre los representantes, me plantean la posibilidad de ir a Antofagasta. Y yo no lo dudé, la verdad, fue una decisión rápida, yo no quería esperar más. Y bueno, y la verdad que me encuentro con una ciudad linda, o sea, a mí me encantó, yo estuve muy a gusto, Antofagasta desde el momento que llegué y en el trato que me dieron, la verdad. Al llegar a Antofagasta, hoy día pensaba y revisaba estadísticas, viendo quién estaba en ese momento, jugadores, entrenadores. ¿Le entendía alguna palabra a Andrea Persic cuando Sí, llegaste? no, digamos que ese fue un técnico que me enseñó una forma diferente de jugar al fútbol, porque él traía un poco la escuela inglesa en ese tiempo, que era de trazos en diagonal, pelotas largas, peinada y entrar por detrás. Que ahora el fútbol inglés tampoco se juega de esa forma. Hoy el fútbol inglés también es mucho más técnico y mucho más por abajo, al ras del piso se juega. Pero en ese tiempo sí. Y esa forma a mí me ayudó mucho porque, bueno, uno de los centrodelanteros era Daniel Faccioli, el uruguayo, y todas las pelotas cruzadas iban, saltaban con él, chocaban con él, era un tipo que medía casi 2 metros y tenía mucha altura y las pelotas pasaban, quedaban, rebotaban y me quedaban a mí y yo lo que hacía era empujarlas. O sea, la táctica se aplicó, pero Persic yo le tuve un gran cariño, falleció hace un tiempo y la verdad que me enseñó otra forma de jugar al fútbol también. En ese tiempo no estábamos hablando de cualquier liga chilena, o sea, para muchos la liga, sobre todo 94, para mucha gente la mejor liga de la historia del fútbol chileno. O sea, estamos hablando que en ese tiempo sobresalir no era cualquier cosa, no era tener una pequeña rechita y listo, sino que estabas compitiendo con verdaderos monstruos de lo que ha sido la historia del fútbol chileno. Sí, sí, como siempre, Colo-Colo de Chile, Católica, Cobreloa, pues eran los equipos, digamos, los importantes o los que siempre competían los torneos internacionales y los que siempre estaban peleando en la punta. Antofagasta fue una sorpresa porque estuvimos entre los 5 primeros y fue un gran torneo, especialmente el segundo, ¿no? El segundo año, el del 94, digamos el 95, ¿no? El año 95 fue el que Antofagasta fue sorpresivo. Pero sí habían grandes jugadores, muchos de esos jugadores me los encontré después acá en México, algunos llegaron antes que yo y otros llegaron después que yo, pero ya los conocía y ya sabía la importancia que tenían. Y la liga chilena en ese tiempo exportaba mucho a México, había muchos jugadores chilenos jugando en México. Bueno, ya vamos a ir a ver eso de la exportación habitual del fútbol chileno hacia México. Tú hablabas de que la campaña 1995 fue mejor que la del 94. Y haciendo una pequeña reseña estadística para los amigos que están conectados, el 1994, un año más o menos irregular para el Club Deportivo Antofagasta, termina noveno en la tabla con 28 puntos. Se ganó muy poco de visita en ese año, estamos hablando de un campeonato de los más fuertes, de localías muy jodidas, y tú anotas 4 goles en 28 partidos. En ese campeonato la carga goleadora se la lleva Lionel Herrera, Fernando Vergara, Persic Sí. jugaba con 3 delanteros, pero el 95 se va Andrea Persic, asume Mario Páez y pasa a jugar solamente con 2 delanteros y eso te termina beneficiando porque lo que señalabas tú, aprendiste a llegar desde atrás para anotar y ese delantero menos te dio a ti la libertad de llegar y te convertiste en el goleador del torneo. Digamos que mi posición siempre fue volante, o sea, yo siempre fui medio, era o volante izquierdo, o volante derecho, o enganche, eran las posiciones en las que yo siempre jugué y donde siempre me manejé. Eh, el primer año
igual jugué de volante por derecha, el segundo con más libertad, y el mismo Mario Páez me decía, tú juega libre, no pienses a lo mejor en correr para atrás, en defender, aunque de todas maneras mi gusto y mi condición física se daba para eso, ¿no? Para correr igual, aunque tenga que correr para atrás. Tenía el primer año estaba Leo Herrera, estaba Fernando Vergara, jugadores importantes, Jorvil, bueno, varios más que ahora, Marcelo Zunino, aparte que amigos, no solamente que fueron compañeros ese tiempo, sino amigos. El segundo año fue el Pindinga, fue Arturi, fue el Pacho San, Daniel Faccioli. O sea, siempre hubieron buenos jugadores en el equipo. El segundo año, la circunstancia que yo, si bien era un tipo, o soy un tipo que tiene cierto gol o olfato de gol, yo no soy delantero y nunca fui centrodelantero. El salir goleador en Chile y después a los 2 años salir goleador también acá en México para el Santos Laguna, no era que yo fuera goleador, o sea, mi función siempre fue la de medio. Pero tuve la fortuna o el acierto y la ayuda de los compañeros de que cada opción de gol que se me presentaba en ese torneo hacía un gol. Y si te acordás, por ejemplo, el torneo del 94 sale goleador el Beto Acosta, hizo como 38 goles. Y Marcelo Sala hizo 35, no sé, no me acuerdo exactamente, pero hicieron muchísimos goles. Al siguiente torneo se lesiona el Beto Acosta, se lesiona, todos los goleadores se fueron lesionando y como que quedó el camino libre, porque salir goleador con 18 goles tampoco eran muchos, no eran muchos, pero el mismo Salas hizo 17, pero el último partido erró un penal. Y después lo sacan y hay otro penal para la U de Chile, me acuerdo clarito, que con ese penal me hubiera empatado, también junto con el Tunga. Entonces, mi función nunca fue la de goleador y siempre he sido más asistidor que goleador, pero son esos torneos que se te presenta una opción y la mete, o se te presentan dos por partido y mete las dos. Entonces fue muy efectivo, pero no era mi función principal la de ser goleador. Fue momento, el fútbol también es de momento y de rachas y esas las aprovechamos. Claro, tú hablas justamente de las rachas y si bien uno revisa la tabla de ese año y ves que Antofagasta por diferencia de gol termina octavo, queda solamente a 2 puntos del cuarto lugar, que fue del quinto, perdón, que iba a la liguilla de Copa Libertadores. Esa campaña tiene un bache más o menos en la primera rueda, tuvieron seis derrotas más o menos seguidas, pero en la última les terminó faltando campeonato, porque las últimas 10 fechas son súper buenas, ganan prácticamente todo. Tú no eras solamente tú el que estaba en rocha goleadora, sino que también Daniel Faccioli y estuvieron muy cerca de una campaña que en ese momento fue muy buena, no se ve tan buena en la tabla, pero sí se estuvo peleando a tremendo equipo. Sí, yo no recuerdo exactamente cómo fue. Yo me acuerdo que en un momento estuvimos muy bien ubicados, que tuvimos bajones, que tuvimos algunos tropiezos que nos llevaron a alejarnos, y después nos acercamos otra vez y estábamos muy cerca. Pero sí, a veces pasa eso, ¿no? Y los resultados de visitantes, me acuerdo de un partido que ganamos en La Serena de 3-2, que fue de vueltas y vueltas, ganando, después perdiendo y terminamos ganando. O sea, partidos que después Antofagasta ofrecía un juego abierto, un juego alegre, un juego ofensivo, y que bueno, eso nos llevó hasta el último partido con el de Viña de Everton, que desciende contra nosotros y que yo hago los 2 goles en la última fecha, que con eso es que alcanzo a ser el goleador del torneo. Sí, eso hoy día revisaba antecedentes. Los videos, material audiovisual de esos campeonatos es muy suelto, no hay como una página, algo que te lleve el orden del campeonato y ahora último, recién gente particular que sube videos de los torneos, han aparecido goles tuyos en esas campañas y un pequeño detalle, tú la anotas a Colo Colo tanto en el Monumental como en Antofagasta y los dos goles son Sí, iguales, o sea, muy llegas parecido. por el segundo vale y Sí, defines cruzado. sí, exactamente. Es que esa era, no sé si la táctica, no era la táctica, pero yo sabía que cuando hay un centro,
con Daniel Faccioli tenían que saltar dos, porque era un tipo que cabeceaba muy bien y que era muy fuerte y alto. Entonces, casi siempre, si él no cabeceaba y lo chocaban o lo que sea, la pelota iba a pasar o iba a haber un rebote. Si te fijas, la mayoría de los goles, mira, algunos han sido goles lindos y buenos, pero muchos otros son llegar a empujarla, ¿no? Por el segundo palo, de rebotes que quedan ahí y atentos para empujarla. El Pindinga me dio muchos pases. La verdad, el Pindinga Muñoz era un centrador extraordinario y sabía muy bien a dónde llegaba y a dónde la tenía que tirar. Y así hice un montón de goles. Centro del costado izquierdo al punto penal y aparecía yo para empujarla. Entonces, te digo, son momentos que fueron bien aprovechados por mí, por el equipo. Me sentía muy libre, muy contento y eso dio para abrir las puertas de otros lugares, ¿no? Para quienes no recuerden más o menos contra quién competía en la tabla de goleadores Gabriel Caballeros, sale goleador con Aníbal González, un Sí, con eterno el goleador Tunga. acá en el fútbol chileno, y después más atrás viene Marcelo Sala, el Beto Acosta, el Hueso Claría, Gustavo de Luca, Ivo Sí, Basay que llega en segunda rueda, o sea, estamos sí, hablando de un logro que si bien dices tú, ahí hubo ausencia, no es un logro que uno diga brutal en comparación a lo que fue el Beto Acosta, le ganaste el trofeo en un torneo donde estaba lleno de nueve y por Dios que hoy día se echa de menos el gol, el ese nueve goleador en el torneo nacional y tú le ganaste a todos ellos sin ser nueve. sí, y en esa época, por ejemplo, el Beto Acosta que jugaba con Gorosito en la Católica, que se conocían de 10 años atrás, o sea, ellos jugaban, siempre han jugado juntos, entonces se entendían clarito. Ellos mismos, a mí me hablan para venir a México, el técnico del Santos era Patricio Hernández, que era un zurdo, bueno, que fue jugador, ¿no? Pero digo, Patricio había jugado en México también y era el técnico del Santos y amigo de Gorosito, pues jugaron juntos, de Gorosito y Beto Acosta, y lo llama a ellos para preguntarle sobre mí. Y ellos, bueno, dieron buenas referencias y me ayudaron también en el conocimiento de que ya tenían en estos 2 años que yo había estado en Chile, y me recomendaron con Patricio. Y esa es una por las causas también que llegué al Santos, ¿no? A México. Bueno, tu partida generó un hecho en la ciudad. Es de las pocas veces que uno recuerde que públicamente la gente quería que te quedara, o sea, que doliera una transferencia. Uno la entendía obvia por tu rendimiento, pero además termina siendo la primera gran transferencia desde un jugador del Club Deportivo Antofagasta al extranjero. Normalmente uno esperaba el paso a un equipo grande, que era como lo lógico, pero terminas yendo directamente a México y eso provocó un movimiento en la ciudad que lamentablemente no fue suficiente para que te quedaras, pero ese recuerdo se mantiene y Sí, para muchos eres el jugador más importante de la historia del club con solo 2 años en él. sí. Bueno, a ver, ¿cuántos años tenés vos? treinta y Qué cuatro edad treinta y cuatro 34. Estamos hablando de que ¿cuánto tenías? 5 años a lo mejor, ¿no? En ese no, 10, tiempo. 10, 10. 10 años, 10 años. ¿Todavía te acordás de eso, no? O sea, no sé si te acordás o más bien No, de sí, no, investigarlo. no, 70-30. Bueno, digamos que en ese tiempo yo estaba prestado en Antofagasta con opción a compra y cuando surge la opción de México, los montos tanto para Antofagasta, para el dueño de mi pase y también en la cuestión económica, para mí, digamos, en contrato, había mucha diferencia, ¿no? Antes de eso, primero me habían propuesto eh, tanto Colo-Colo, la U y la Católica, los tres equipos grandes de Chile, había opción para ir. Porque bueno, eso me lo dijo mi representante antes de tomar la decisión de México. Pero también era otro paso que yo quería dar, ¿no? El venir a México. Yo pensaba en México, pensaba en Europa, o sea,
uno siempre va pensando más hacia arriba, o más adelante, o más opciones y seguir creciendo. Eh, pero para mí es imborrable el recuerdo del esfuerzo que hizo la gente en la ciudad para intentar comprar la carta, el pase, que eso fue lo que provocó una rifa y mucha gente se sumó. Yo tengo una foto todavía el recuerdo de cuando termina el último partido que juego y que doy una vuelta olímpica saludando a la gente, porque yo siempre he sido un agradecido de la gente, del cariño, por el cariño que me habían brindado siempre. Pero ese lo tengo en una foto y de un recuerdo, un reconocimiento que me dieron cuando me fui. Pero sí son vivencias que es muy difícil que se borren, ¿no? Y quedan para toda la vida. Bueno, luego de Club Deportes Antofagasta pasas al Santos Laguna. Cuando llega a México y haciendo perspectiva, ¿era tan notoria la diferencia de liga Chile versus México en ese tiempo como la que es hoy en cuanto a recursos, a calidad de juego, o desde ese tiempo se fue expandiendo la diferencia? Había cierta diferencia porque todos los equipos eran más competitivos. Yo siento que en el fútbol chileno era disparejo, disparejo con los equipos grandes y el resto, ¿no? O sea, había diferencia de adquisitivo, de poder económico, y en México es más parejo en ese sentido. Y evidente es que los últimos años siempre han salido diferentes campeones, diferentes equipos. Nunca, dos veces en la historia se ha salido bicampeón acá en México, ¿no? Entonces es difícil. Eso porque los equipos son muy parejos. Igual hay equipos donde tienen más recursos que otros y siguen desde América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, por llamar algunos, y que siguen marcando una diferencia, pero los demás equipos sí tienen el poder adquisitivo para tener buenos jugadores y tener buenos equipos. Entonces la competencia se hace fuerte. Y desde que llegué a, a, al Santos, o sea, ya había jugado con jugadores que habían estado en Chile y de los mejores jugadores a lo mejor de Chile que estaban llegando a México, más jugadores internacionales que estaban en México, jugadores que algunos de Europa, otros de Argentina, algunos de brasileños de nombre. Entonces, sí llamaba la atención el fútbol mexicano, a mí me llamaba la atención también. Veía estadios, todo estadio muy grande, de mucha gente, veía muchos goles, porque cuando estaba en Antofagasta yo veía el fútbol mexicano, veía algunos partidos que pasaban siempre los domingos y se veía atractivo, o sea, las canchas se veían muy bien, todas las canchas, los pisos, los estadios, las estructuras y los nombres de jugadores que habían en esos equipos. Entonces llamaba la atención y bueno, al llegar al Santos pues, lo fui comprobando, pero era un fútbol rápido, técnico, intenso y que bueno, uno se va adaptando. Tú señalabas recién que es muy difícil salir bicampeón en México. No existe esa brecha tan grande en México, grandes versus equipos chicos, como existe normalmente en Sudamérica. ¿Cuál crees para ti que es la razón por la cual existe esa variedad? Te doy mi teoría. Quizás la cercanía con Estados Unidos y que en Estados Unidos los deportes, NBA, hockey y NFL, están hechos en base a una variedad. Quizás se toma ese concepto para que no haya una brecha tan grande entre los equipos. No, no, Estados Unidos digamos que es como todo junto y como que se reparte por partes iguales y hay un tope salarial y hay uno o dos jugadores que pueden cobrar más, que son franquicia, pero los demás se mantienen como más o menos lo mismo, las mismas cantidades. No, yo lo que creo que acá el fútbol mexicano, Estados Unidos para México sí es una movilidad económica muy importante. O sea, México va a Estados Unidos y es local. Eh, Se ve mucho, hay mucha gente, hay muchos mexicanos en Estados Unidos y eso da mucho crédito, eh, muchos intereses económicos. Entonces, el fútbol mexicano
tiene a los dueños y propietarios de cada uno de los equipos que tienen poder adquisitivo, que son gente que, empresarios, porque es privado el fútbol mexicano, digamos, hay un dueño, no hay una comisión directiva, no hay socios, no, o sea, es un dueño y es el que mueve los recursos. Entonces, yo creo que la mayoría o el 80% a lo mejor de los equipos mexicanos tienen recursos para adquirir jugadores de buena calidad y también a veces de montos altos. Estamos amigos en un nuevo capítulo de la entrevista EAH junto a Gabriel Caballero. Gabriel, volvemos hacia tu etapa como jugador, la llegada de Santos y si bien llegas y prácticamente de inmediato te conviertes en campeón de liga y ahí tengo la duda, no sé si en el mismo torneo o en el siguiente también te conviertes en goleador del torneo mexicano. Sí, sí, el primer torneo, yo llego al Santos y Santos tenía problema de descenso. Pero al terminar ese torneo empiezan los torneos cortos, se empiezan a jugar los torneos cortos. El primer torneo corto con Santos salimos campeones. El segundo torneo corto con Santos también, salgo goleador del torneo y también con la misma cantidad de goles que Lorenzo Sáez, otro jugador que en ese tiempo estaba en Pachuca. Él. Entonces, en el primer año y medio, porque llego y todavía era el torneo largo, la última parte del torneo largo, digamos, mitad de campeonato, y ahí terminan los torneos largos, empiezan los cortos, salimos campeón primero, después salgo goleador, y bueno, estuve 2 años más en Santos y después paso a Pachuca. Pero sí, fue el primer torneo que consiguió Santos, fue el primer goleador que tenía la institución del Santos. Entonces también rápidamente pude hacer historia en donde estuve, ¿no? Y parte de la satisfacción que a mí me ha dado el fútbol es que por donde he pasado he podido dejar una marca o algo importante, no solamente para el club, sino para la gente, porque en definitiva todo lo bueno que a mí me tocó ha sido por la gente. O sea, parte de los éxitos ha sido por la gente. Entonces, desde Argentina o desde Central Córdoba, Newell y Antofagasta, siempre pude dejar algo, siempre quedó algo de Gabriel Caballero, ¿no? Y en Santos lo mismo. Entonces, siguiendo ese camino, después me voy a Pachuca, donde, bueno, ahí sí jugué 10 años, 11 años en Pachuca, aunque intercalé porque me fui un año al Atlas y también otro año me fui al Puebla, pero en Pachuca ganamos 12 títulos, ¿no? En el tiempo que yo estuve. Entonces, también quedé como el máximo goleador de la historia del Pachuca hasta hace muy poco que Franco Jara me pasó, ¿no? En cuanto a los goles. Pero la misma circunstancia, yo no era delantero, yo soy volante y siempre fui volante. Entonces, ser volante, mediocampista y ser el máximo goleador de la historia por 10 años, para mí es un buen logro, aunque yo sabía que tarde o temprano eso se iba a romper, porque faltaba que llegara un centro delantero que esté 5 años y que meta 10 goles por torneo, ¿no? Y lo iba a superar. Entonces, también queda en el Club de Pachuca, que bueno, que casi toda mi vida, toda mi vida en México la hice en Pachuca. Esa marca, esa huella que señalas tú que fuiste dejando a través de tu carrera, tuvo también su merecido premio, que es jugar nada más ni nada menos que un mundial en una gran selección mexicana que estaba creo que se quedó corta en la instancia en la cual Sí. fue eliminada. ¿Cómo se vive un mundial? ¿Cómo se duerme la noche previa a un debut en un mundial? No, la verdad que eso fue extraordinario. Después de que yo estaba en Pachuca y en el 2001, 2001 me naturalizo, ya hacía 5 años que estaba en el país, necesitaba 5 años para poder naturalizarme y yo lo quise hacer sin pensar en la selección, o sea, no fue pensando en eso, porque igual yo no sabía qué podía pasarle con la selección. Pero el técnico de Pachuca, con el que habíamos salido campeón y donde habíamos jugado final
y había tenido buenas campañas y un técnico que también me quería mucho. Al ir a la selección, para dar la convocatoria final, porque yo no jugué ni eliminatorias, ni jugué, participó también con Javier Aguirre México y que llegó a la final contra Colombia. No jugué en esas copas y bueno, yo no es que pensaba en la selección, pero cuando da la lista final para el Mundial me incluye. Entonces eso revolucionó el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque nunca había habido un naturalizado en la selección. Y eso también es otro de las huellas que quedaron en el fútbol mexicano, porque después, sí, después se sumó Guillermo Franco, después se sumó Ciña, que fueron también al Mundial ya en el 2006 y el 2010. Entonces, bueno, me toca jugar el Mundial y me toca arrancar el Mundial, porque Javier Aguirre tenía tres medios en la posición en la que jugaba yo, tres medios, de los cuales dos, también uno estaba lesionado, uno estuvo suspendido, entonces no sabía cómo iba a llegar, cómo iban a llegar esos jugadores al Mundial. Y con quien tenía confianza pues, era conmigo, entonces, o sea, confianza de lo que te puede dar un jugador en la cancha. Basado en eso, digo, bueno, yo voy a llevar los jugadores que yo creo, y la base de esa selección fue el equipo Pachuca, que fue el último equipo que dirigió Javier. Eh, entonces me toca jugar el primer partido jugué los tres primeros del grupo eliminatorio, pero con Croacia el primer partido y fue impresionante porque si bien Japón y Corea no son países tradicionales de fútbol y se ve un poco como frío, porque o sea, la gente es fría, o sea, en Japón hace y bien, y aplaude. O sea, no hay ese amor de lo que es el Sudamérica, de lo que es el latino. Eh, pero había muchísimos mexicanos. Esos mexicanos, en donde juega México, pues, los estadios los llenan los mexicanos. Entonces, había mucha gente de México. Y son los que le dan color al Mundial. No tenía problema para dormir. Yo no tengo problema para dormir la noche anterior, estoy muy tranquilo. El problema es después, el problema es después del partido, después del resultado. Si es positivo, no hay problema, también descanso bien. Cuando es negativo, sí me cuesta mucho, no duermo. Y la adrenalina del partido pues te lleva a no descansar hasta la madrugada. Pero siempre he mantenido la calma. Yo creo que una de mis virtudes han sido esa mentalidad o esa tranquilidad o el saber eh, cómo tomar las cosas en cada uno de los momentos, ¿no? Y una vez que empieza a rodar la pelota, igual te olvidas de todo y juegas. Pero la mentalidad ha sido una de mis armas fuertes, porque yo no me considero que haya sido un jugador extraordinario. Yo creo que fui un jugador parejo o regular. Ni 10 ni 2, a lo mejor 7 todo el tiempo, pero ese 7 te da para siempre jugar igual y siempre hacer las cosas bien. Entonces, esa es mi visión de cómo yo me veía como jugador y que era un tipo intuitivo, que sí tenía personalidad, que sí tenía carácter, que sí tenía una mentalidad ganadora, que me gusta el éxito, que me gusta ganar, no me gusta perder a nada, quiero ser mejor. Y entonces eso es lo que me ha ido llevando y desarrollando para hacia arriba, ¿no? Era, era realmente un equipazo ese México, muy, muy buen Sí, equipo. estaba Torrado, Ramón Morales. no, sí, Ramosito sí estaba, Ramosito, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borghetti, compañero que también habíamos ido, ¿no? Con Jared habíamos salido campeón en Santos. Cuauhtémoc Blanco, que era la figura del fútbol mexicano, el Conejo Pérez, Osvaldo Sánchez, Manuel Vidrio, Torrado, Carmona, o sea, Palencia, que estaba jugando en España en ese tiempo, Luis Hernández, eran jugadores de mucho nombre, el mismo Jorge Campos, que era el tercer arquero. Entonces, la verdad sí era un plantel para hacer mucho más de lo que hicimos. Y lo estábamos haciendo, porque el equipo le ganamos a Croacia, le ganamos a Ecuador y nos empató Italia al final con un gol de Del Piero que, que bueno, que nos dio mucha tristeza porque lo teníamos el triunfo, pero igual fuimos primero del grupo. Y nos toca Estados Unidos y yo creo que ahí
Ya con Estados Unidos habíamos jugado un montón de veces y siempre le ganábamos, y yo creo que ahí aflojamos. Ahí creo que nos confiamos de alguna manera, o ya estábamos pensando en que le íbamos a ganar a Estados Unidos, y estábamos pensando que nos iba a tocar Alemania en los cuartos. Entonces creo que eh, aflojamos, ¿no? Y eso fue lo. Y Estados Unidos nos jugó como nos juega siempre, que todos atrás y al contragolpe, y en ese tiempo tenía buenos jugadores rápidos que aplicaban esa táctica, esa estrategia al 100%, y nos termina eliminando. Luego del Mundial prácticamente desarrollas todo el resto de tu carrera en Pachuca, donde eres ídolo, eres el jugador con más títulos, lo señalaba recién, hasta hace poco el goleador histórico. Y si bien en Chile dejaste una huella tremenda en Club Deportes Antofagasta, con el Pachuca dejaste una huella no tan buena en otro equipo chileno, en Colo Colo. No, la dejé muy buena. La dejé muy buena, esa fue buenísima, fue la mejor. Eres el único, eres parte, anotaste en la final del único equipo mexicano que logra ganar un título con Mebol, siendo que hubieron varios que jugaron finales de Libertadores, en lo que fue una sorpresa para cómo uno veía cómo jugaba ese Colo Colo. Sí, la diferencia es que nosotros jugábamos muy bien. Y a lo mejor sí, Colo-Colo tenía un gran equipo, porque ahí estaba Suazo, Vidal, Matías, Alexis Sánchez, o sea, tenían un equipazo. Y aparte habían pasado por arriba de todos los equipos. Pero nosotros estábamos en un momento extraordinario y teníamos muy buenos jugadores, y nos conocíamos, ahí sí, ya nos conocíamos de memoria, porque volviendo un poco, cuando regreso del Mundial, que fue en el del 2002, yo me voy un año al Atlas, a jugar al Atlas, prestado un año al Atlas, y ya regreso el 2003, 2004 a Pachuca. Estoy un año, igual salimos campeón, pero me vuelvo a ir a Puebla otro año, y regreso otra vez, ya en el 2005. Y del 2005 al 2009, que me retiré, y ya me retiré con 39 años, del 2005 al 2009 vienen 5 años de puros campeonatos nacionales e internacionales. Y ahí es donde entra la Sudamericana. Entonces, en esos 5 años ya teníamos un equipo formado, que ya nos conocíamos de memoria y ya sabíamos cada uno lo que hacíamos y a dónde queríamos las cosas y cómo queríamos jugar. Entonces, jugamos con Colo-Colo, y el resultado de local, que fue un 1-1, no fue lo mejor, pero de todas maneras había que ir a jugar el partido de vuelta, porque ese también era un equipo que tenía personalidad el nuestro, y no nos asustábamos jugar de local o de visitante. Le habíamos ganado a Lanús en Argentina 3-0, le habíamos ganado al equipo brasileño. Paranaense, le ganamos, que hacía, no sé, 20 años que no perdía, le ganamos en Brasil 1-0, después los goleamos de local, lo mismo a Lanús, lo mismo al Tolima de Colombia, hasta que llegamos con Colo-Colo. No habíamos perdido ningún partido. El primer partido nada más perdimos en Colombia, de toda la fase, solamente un partido, perdimos 2-1, todos los demás los ganamos. Entonces, bueno, realmente no éramos los favoritos, porque, porque todas las cosas estaban en contra, porque había que jugar en Chile, porque Chile es de Conmebol, y Pachuca, México, es de otra confederaciones, y empiezan a salir conclusiones, o a sacar algunas algunos pensamientos de que no, pues se nos van a tirar el bombo, o sea, nos van a tirar para atrás. Esto lo tiene que ganar alguien de Conmebol, no lo puede ganar un equipo mexicano. Pero ante todo eso no nos importó tampoco, y fuimos a jugar a Santiago con toda la fe, toda la seguridad y toda la confianza de que íbamos a hacer un buen partido, y que íbamos a buscar ganarlo. En la Vos previa tenés. recibe, sí, dale nomás. Dale, dale. En la previa ahí recibe la visita también de hinchas de Antofagasta, lo sabemos porque Sí. Moy Aracena, parte de nuestro equipo, estamos al horno, ahí estuvo presente esa vez y te regalaba una camiseta más que merecida, un humilde homenaje de los hinchas que también te tenían cerca después de tanto tiempo. Sí, sí, no solamente una camiseta, llegó una bandera grande que la firmamos también, nos sacamos fotos. También tengo esa foto, nada más que tuve un percance, perdí el celular y se me perdieron muchas cosas, pero bueno, no lo perdí, se me ahogó.
Entonces, sí fueron a visitarme y me dio mucho gusto porque yo tengo un cariño muy grande por Antofagasta, ¿no? Fue el equipo que me abrió las puertas a todo, ¿no? Y me sentí muy, muy contento y siempre voy a hacer un lugar especial y un agradecido con Antofagasta. Y me fueron a visitar allá y también, bueno, había muchos hinchas de la U de Chile y de la Católica que querían que les ganemos, o sea, después salieron a festejar lo de la U porque habíamos ganado a Colo-Colo. La verdad fue una final, fue un torneo que muchos de los extranjeros que estábamos en ese equipo le tenían mucha hambre. Estaba basado en que los extranjeros queríamos ese título, acompañado de unos mexicanos extraordinarios y de un gran cuerpo técnico. Entonces se conjugaron todas las cosas para poder conseguirlo, pero sí era un título que dijimos, este título lo tenemos que ganar. Es más, estábamos jugando la semifinal de la Liga Mexicana, estábamos en semifinal y tuvimos que dividir el equipo. O sea, una parte jugó la semifinal de la Liga y otra parte se preparó para la final de la Sudamericana, porque no nos da, era martes y jueves o algo así que se jugó, o la fase anterior, no recuerdo bien, pero sí nos tuvimos que dividir y jugar la liguilla con un equipo y la Sudamericana con otro equipo, y la importancia era más la Sudamericana en ese tiempo. Bueno, ahí nuestro amigo Moy que está viendo esta entrevista nos señala que tiene la cinta y te la vamos a mandar ahí digitalmente para que tenga ese recuerdo. Claro, Eh, muchas gracias. Gabriel, quisiera hacer el nexo un poco entre lo que es Pachuca y lo que, como nosotros nos gustaría llegar a ser Club Deportes Antofagasta. Más allá del poder adquisitivo que tiene el fútbol mexicano, el grupo Pachuca, Pachuca tiene una universidad del fútbol y del deporte. Eh, ¿cómo es eso? Porque realmente hoy día estaba viendo y un tema súper interesante. Primero me gustaría saber si esa universidad se genera a través de los éxitos del Pachuca o es al revés. ¿Y qué ayuda en eso en el desarrollo de un club, de una institución y de una ciudad también? Bueno, o sea, todo tiene una historia y todo tiene un principio. Cuando yo llego a Pachuca, que es en el 98, que venía del Santo, venía de salir campeón, de salir goleador, y Pachuca había ascendido el año anterior y descendió y volvió a ascender. Entonces a mí había venido Tigres, el último partido que jugué para el Santo, la directiva de Tigres me dijo que en el draft me querían comprar, que me querían llevar a Tigres, que era un equipo importante, es un equipo importante. Y no, yo no quería ir ni a Pachuca ni al Celaya, eran dos equipos los que yo no quería ir a jugar, porque uno, Pachuca que subía y bajaba, y Celaya era el último del descenso y era el candidato a descender. Entonces yo no quería pelear el descenso, yo quería pelear títulos. Y me voy a Argentina de vacaciones y me compra Pachuca. Me compra Pachuca. Y antes te compraba un equipo y te compraba. Y o jugabas, no había de otra. Entonces, Pachuca no tenía nada. Pachuca era un equipo que solamente tenía un estadio, pero que no lo podíamos usar solamente para los partidos. Entonces teníamos que entrenar en diferentes canchas, no teníamos ropa, no teníamos agua caliente. O sea, Pachuca no tenía nada. eh, Empieza el primer año, nos salvamos del descenso con Pachuca, porque era uno de los dos candidatos que iba a descender. Al final no descendió ni Pachuca ni Celaya y descendió Puebla. Eh, Pasa el primer año y el primer año, cuando hablo del primer año, hablo de dos campeonatos, ¿no? Porque como son torneos cortos, al hablar de un año, hablo de dos torneos. Pasa el año que nos salvamos del descenso y después el siguiente torneo corto, calificamos la liguilla y salimos campeón. A partir de ahí cambia la historia de Pachuca. La directiva de Grupo Pachuca, que ahora es Grupo Pachuca, antes no era grupo, antes era una persona, eh, sí tenían visión, sí tenían un- una estructura en la cabeza y una visión y una ambición para llevar a cabo, que es todo lo que es ahora.
pero no lo podían hacer. Primero, ¿por qué? Porque necesitabas un respaldo de patrocinio, un respaldo económico, por supuesto, y respaldo de éxitos, porque si un equipo no tiene éxitos, no puede pretender que se acerquen grandes compañías o grandes empresas. Entonces, conseguimos el primer título y se pone la primera piedra en un terreno que era el medio del desierto, que no había nada, y se pone la primera piedra. Pero como de ahí salimos campeón otra vez, en el 2001, después, el primer torneo que salimos campeón con Pachuca fue en el 99. En el 2000 llegamos a la final, al siguiente torneo, otra vez finalista, llegamos a la final, la perdimos con Santos. Ya se había puesto la primera piedra. El técnico de Pachuca se va a la selección, varios de los jugadores se van a la selección de nuestro equipo, entonces empezó a tener mucha trascendencia. Después volvimos a salir campeón en el 2001, 2003 y 2005, fue así la seguidilla. Entonces ya el equipo ya no era, si bien no era popular como los equipos populares, como cuando se le llama equipo grande, a uno es grande por títulos o grande por popular. Y acá a lo mejor América, Chivas, Puma, Cruz Azul, Monterrey, no sé, los que nombres a lo mejor son populares, pero exitosos no todos son ellos. Entonces se pone la primera piedra y se empieza a hacer todo lo que es ahora Pachuca. Yo tuve la fortuna de ver todo el crecimiento. Y sí se hizo primero, se llama la universidad porque primero ahí se hace un complejo con varias canchas, se hace un vestuario y unas instalaciones extraordinarias, fue creciendo, se fue todo agrandando. Se hace una universidad, un colegio, ¿para qué? Para empezar a captar jóvenes de diferentes partes del país o del mundo y que estudien. Entonces estudian y entrenan y la universidad está en el mismo en el mismo complejo, está todo en el mismo complejo. Y también se empiezan a hacer carreras para que los jugadores ya profesionales estudien, si quieren estudiar preparación física, si quieren estudiar medicina, lo que quieran. Se hace la universidad y el ART, son dos cosas. Una para los jóvenes, los menores, que es el ART, que era el alto rendimiento TUSO, que era los jóvenes para que estudian y entrenan. Y después está la universidad, que era para profesionales, que también se podía venir de afuera, también había gente que iba a estudiar, ¿no? Como una universidad. Entonces se hizo, ahí sí, ya se hizo una expansión muy grande, porque igual después adquieren a León en el ascenso y después ascienden a primera división, compran otro equipo del ascenso, compran Everton y estaban con intenciones de comprar Talleres de Córdoba. Entonces ahí ya se agrandó ahí sí empieza a ser una institución muy importante, pero todo nace del éxito deportivo, o sea, empieza con el éxito deportivo, con una visión y con gente inteligente, porque la directiva de Pachuca, Jesús Martínez, Andrés Fassi son gente inteligente. Entonces, con una visión y con una estructura que tenían ya organizada, que faltaba darle el envión, bueno, se consigue hacer, ¿no? Entonces pasa a ser ahora un nombre diferente de lo que fue cuando llegué yo en el 98. Y hoy estamos hablando de 20 años después, ¿no? Entonces, ese crecimiento lo viví yo como jugador, porque terminé hasta el 2009, siguió creciendo, me tocó dirigir también al equipo, pero siguió creciendo y bueno, ahora ya hace mucho que no voy porque estoy con otros trabajos, ¿no? Pero en realidad nace de ahí, nace del éxito futbolístico y después empezaron a ver gente que trabajaba bien, gente que detectaba bien jugadores, que los traían de diferentes partes del país, con una casa club, con alimentos, con estudios. Entonces los papás te lo dan. O sea, si saben que van a estar cuidados, que van a estar alimentados, que van a estudiar y que van a jugar al fútbol, vayan, ¿no? Y bueno, así es como nació toda la universidad. Extraordinario, extraordinario. Es un proyecto que, como dices tú, se necesita visión y también mucha, mucha paciencia. Es de tiempo, por supuesto. Hablamos a ver, se puso la primera piedra como en el 2001 y se pudo empezar a utilizar, digamos que las canchas ya estaban bien, que ya había un vestuario, como el 2002, más o menos, ¿no? La primera piedra se puso como en el 2000, no 2000, como en el 2000, y se pudo empezar a utilizar como el 2001-2002.
nombraste tu carrera como DT, que ya lleva unos cuantos años, estás llegando casi a la década como DT. Tuviste tu formación en el ascenso mexicano, te fue bastante bien, por muy poco Sí, no estuviste cerca de lograr los ascensos, y hoy estás en primera división en Juárez. El equipo tuvo su año de adaptación la temporada pasada, y hoy tienes, bueno, antes de la suspensión del torneo, estabas teniendo un buen rendimiento haciendo zapping. Me tocó ver en vivo por televisión un partidazo con Pumas, el 4-4, muy, sí, muy bueno. Y en Juárez incluso también tienes un pequeño clan vinculado con Antofagasta, porque hoy estás trabajando junto a Jorge Remigio Pautazo, defensor de la temporada 91, y tienes a Bruno Romo, que, sí, que, que va directamente de Club Deporte Antofagasta. sí, sí, digamos que yo en el 2009, cuando todavía, te digo, ya tenía 39 años, no era ningún pibe, eh, todavía tenía 6 meses más de contrato. Y la directiva me ofrece el que me retire para ser auxiliar en ese tiempo de Guillermo Rivarola, que era el técnico. Entonces me retiro, soy auxiliar de él un año. Después se va Rivarola, viene Pablo Marini, que también anduvo por allá. Eh, y, y Pablo quiere que yo esté de auxiliar con él, entonces yo a Pablo también lo conocía de Rosario, habíamos sido compañeros de Central Córdoba y rivales, él en Argentino y yo en Central Córdoba, entonces nos conocíamos. Y aparte muy amigo también de mi hermano, porque mi hermano también jugó. Entonces me quedo de auxiliar con él, entonces casi de auxiliar desde que me retiré, estuve 2 años de auxiliar, después se va Pablo y entonces yo ya digo, bueno, voy a empezar yo de cero a empezar a dirigir yo, y empiezo dirigiendo la sub-17 del Pachuca, después la sub-20. Hugo Sánchez era el técnico del primer equipo, Hugo Sánchez renuncia, se va, y entonces me dan a mí el primer equipo, ¿no? Y lo dirigí un año. Y empezamos muy bien, nos fue muy bien, y los últimos 5 partidos los perdimos los 5, y se vino ahí una duda de lo que se estaba haciendo. Eh, la propuesta, porque yo todos, por ejemplo, todos los jugadores que han salido, que han ido a Europa, el Chucky Lozano, Pizarro, que no sé si ustedes lo reconocen, pero bueno, son 5 o 6 chicos que yo los traía de la sub-17. Y la propuesta, cuando yo dirijo el primer equipo, era esa, ¿no? Que en 2 años sea el 80% sean jugadores de Pachuca, de las fuerzas inferiores, de las básicas. Entonces hicimos todo ese... los fui llevando, ya después los dirijo en primera división, pero también había necesidad de resultados porque el equipo los últimos años no le había ido bien. Entonces no había tanta paciencia para dar todavía a los jóvenes. Eh, bueno, lo dirijo un año al Pachuca, después me voy y ahí ya dejo un año de hacerme, fui a Europa, fui a prepararme, fui a estudiar, fui a hacer algunos cursos. Ahí estuve con Jorge Pautazo en Barcelona, porque estaba el Tata dirigiendo a Barcelona. Con Pautazo habíamos sido compañeros también en Newell y en Rosario, en Central Córdoba, o sea, también nos conocíamos, hablábamos, ahora siempre hemos tenido contacto con él, igual con el Tata. Entonces me fui a España, estuve con ellos, con Javier Aguirre, que también estaba dirigiendo en España. Regreso y me invitan a dirigir a Tapachula, un equipo nuevo, un equipo del ascenso nuevo. Y yo dije, va, yo quiero empezar de cero. Y también era un equipo que no tenía nada, realmente, y ese sí no tenía nada, y estábamos en el ascenso. Y muchas necesidades, pero que también la directiva, gente joven, gente con ganas de hacer algo por ese proyecto. Y un año que los dos equipos, los dos torneos lo califiqué a la liguilla al equipo, pero no pasó más, me voy, me voy a Dorado de Culiacán. En Dorado salimos campeón, jugamos la final, salimos campeón del torneo, y no sé si sabes cómo es acá el ascenso. Acá el campeón de un Sí, torneo con el campeón del otro torneo juegan una superfinal, y el que gana asciende, ¿no? Entonces salimos campeón, sale campeón Lobos de Puebla, y jugamos la final y perdimos 1-0, de local empatamos 2-2, y bueno, asciende eh, Lobos. Me voy de Dorados, tuve un año, me invitan otra vez a Tapachula, pero ya
con otra enseñanza que le habíamos dejado, porque el primer año le tuvimos que enseñar muchas cosas a los directivos, son jóvenes, pero a veces no saben cómo se tienen, hay cosas que no saben cómo manejarla o cómo estructurarla, y nosotros lo ayudamos en esa estructura. Y con Cafetalero el segundo año salimos campeón. Salimos campeón y aparte ascendimos. O sea, jugamos la final contra Alebrije de Oaxaca y ascendimos, le ganamos 5-1 y ascendimos, salimos campeón y ascendimos a primera división, pero con, el reglamento y la regla que hay en el fútbol mexicano, no le autorizaron a Cafetalero que esté en primera división, no lo autorizaron por cuestiones de se necesitan unos requisitos para poder ascender a primera división. Y por más que nosotros ascendimos, no se lo dieron. Deportivamente lo hicimos, pero administrativamente no se pudo. Entonces me vengo acá a Ciudad Juárez y ya es una institución diferente. Si bien también es muy joven, porque hace 4 años que también inició, 5 años, pero tiene un respaldo y una estructura y un poder adquisitivo muy diferente. Y es gente seria, gente que tiene mucha visión, mucha ambición. Por eso yo estoy acá ya desde hace 2 años, porque estamos tratando de hacer lo que a lo mejor viví con Pachuca, de la nada. Acá ya tenían cierta estructura, porque tienen un complejo muy bonito, tienen una linda cancha, hay un proyecto para hacer un gran estadio. Como estamos en frontera, hay mucha gente que viene de Estados Unidos a ver los partidos, entonces atrae mucho el fútbol acá en Juárez. Y hay una visión para hacer un nuevo estadio, un nuevo complejo, una instalación extraordinaria, entonces, pero todo requiere tiempo y todo eso lo hemos ido haciendo juntos. Si bien no pudimos ascender deportivamente con Juárez, tarde o temprano el equipo iba a estar en primera división. Entonces llegamos por el medio de comprar la franquicia porque estaba fundida justamente la que me había ganado a mí con Todos. Dorado, Lobos, ¿no? Y que cuando yo salgo campeón con Tapachula, con Cafetalero de Tapachula, el que tenía que descender era Lobos y no descendió porque no nos dejaron subir. Entonces como que la franquicia regresó a mí, ¿no? Perdí la final, se la gané, no me las dieron y ahora la terminó comprando el equipo porque estaba fundido Lobos, entonces no había manera de que se mantuviera. Entonces a partir de ahí ya fue el torneo pasado, el torneo pasado que fue el primero. La mayoría, el 80-70% de los jugadores que veníamos del ascenso, pero que ya lo habíamos estudiado, que eran jugadores del ascenso, pero que habían tenido paso por primera o que estaban preparados para estar en primera. Entonces fuimos estructurando el equipo para pensar en ascender y después mantenerlo en primera división. No nos fue del todo bien, se jugó mejor de lo que los puntos se consiguieron, digamos, porque nadie esperaba mucho de nosotros, pero en definitiva jugó muy bien el equipo, pero no los puntos, ¿no? Tendríamos que haber tenido a lo mejor 23, 24 puntos, hicimos 18, entonces nos quedamos de ver ahí. Fortalecimos en cada una de las líneas, el torneo pasado tuvimos que traer 10 jugadores a lo mejor, y ya este torneo trajimos 4 o 5, el próximo torneo la idea es traer 2 o 3 nada más, entonces se va fortaleciendo, se va estabilizando el equipo en primera división, que esa es digamos, la misión que tengo yo con la directiva y la verdad gente seria, gente que me ha apoyado, que está muy contento con lo que hacemos, en la forma en que me manejo, en la forma en la que trabajamos, en mi idea futbolística y bueno, vamos caminando de la mano para que este torneo, en estos 7 partidos que nos quedan cuando se reanude, necesitamos ganar 3 o 4 para poder estar entre los 8 primeros, ojalá que lo consigamos. Nos mantuvimos desde la fecha 2 hasta la fecha 10 que se paró el torneo, en el grupo de los 8 de la liguilla, entonces ojalá que primero Dios se pueda mantener de la misma forma. Gabriel, estamos a punto de cumplir la hora de conversación. ¿Nos das 15 minutitos más para que la gente te haga unas preguntas? Tenemos que cortar este vivo, pero de inmediato partimos con otro. ¿Estás bien de tiempo? Bueno, ya me duele hasta la garganta, pero dale 10 minutitos más, dale, ya no, y a mí me gustaría responderle. Dale, entonces cortamos y hacemos otra entrada o qué. De inmediato, cortamos, conecto y tal cual comenzamos. Va, listo, dale. Muchas gracias. Amigos, preparen su pregunta que viene el set de preguntas Gabriel Caballero. Seguimos de nuevo, amigos. Estamos teniendo una tremenda conversación con Gabriel Caballero. Se nos estaba acabando la hora.
Javier, un saludo. Como señalaba, se nos estaba acabando la hora. Justo quedan 10 segundos, así que eh, estamos esperando que se conecte Gabriel de nuevo para que ustedes, amigos, le hagan sus preguntas. Podríamos estar horas conversando con el ídolo del Club Deportes Antofagasta. Saludar a toda la gente que se ha conectado. Aníbal, Tali, Sebastián, Luis, Daniel, un abrazo, Germán, Yanni, Javier de nuevo. Mientras se conecta Gabriel Caballero. Estamos haciendo un repaso todo lo que ha sido su carrera, su comienzo en Central Córdoba de Rosario, su paso por Club Deportes Antofagasta, el legado que dejó en el cuadro Puma. Ahí se acaba de conectar Gabriel. Así que, amigos, unos 10 minutitos ahí le vamos a hacer 3, 4 preguntas. Ahí voy. ¿Ahí me Gabriel. escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, Ok, perfecto. Te está agradecemos bien. enormemente este alargue, este tiempo extra. Así que, amigos, hagan las preguntas. Gabriel Caballero los lee, los escucha. Por mi parte, saber cómo ha rendido Bruno Romo. Él se integró con el campeonato ya Sí, comenzado, sí, pero lo vimos haciendo goles. nosotros para este torneo necesitábamos reforzar en todas las líneas y le habíamos hecho seguimiento. Yo si bien he visto partidos de Antofagasta muy por arriba, pero le he seguido más o menos el paso cuando estuvieron en la bueno, en la Libertadores, en la eliminatoria Libertadores, que estaban haciendo buenos partidos, pero necesitábamos reforzar tanto en la central como en la lateral y buscamos jugadores que le estábamos haciendo seguimiento nosotros, que tuvieran personalidad, que tuvieran carácter, calidad, y entre varias alternativas nos fuimos por el lado de Bruno. Y me ha dado, la verdad, si bien algunos partidos no han metido goles, pero él me ha dado solvencia. Estoy muy contento con él. Y es una oportunidad, cuando llegó, que le dije, es una oportunidad que tienes 30 años, una oportunidad de salir del país, de irte de Chile, de venir a México a un fútbol diferente, un fútbol lindo, y donde puedes terminar tu carrera de buena manera. Entonces él lo asumió rápido, llegó y a los 3 4 días ya lo tuve que poner a jugar porque se me había lesionado también el central que estaba jugando izquierdo. Y desde el momento que empezó, ya el equipo mejoró en el aspecto defensivo, ¿no? Y por ahora el último partido se lesionó y eso también me perjudicó, pero con todo este parate ya lo tengo otra vez al 100%. Bueno, Gabriel, Javier aquí, Javier Igui, nos pregunta tu opinión con respecto a la actualidad del fútbol chileno en comparación a lo que viviste en los 90. Bueno, yo creo que ha sacado figura, el fútbol chileno ha mejorado también enormemente, es más competitivo de lo que era en ese tiempo que estaba yo. Eh, la- También tanto las redes sociales, la tecnología como ha cambiado, te da la posibilidad de ver más cosas y con la llegada también de algunos técnicos que le han cambiado de cierta manera la mentalidad o algunos aspectos, como fue Bielsa en su momento, y han salido una camada de jugadores de primer nivel que están todos en Europa. Entonces creo que ha mejorado el fútbol, a lo mejor, no sé si el fútbol chileno, porque siempre que hay jugadores buenos se van, ¿no? Y a otra vez hasta que salgan jugadores de esa calidad, pero sí es un fútbol que ha mejorado también notablemente. Moy Aracena, nos preguntabas hace un ratito, cuál es cómo son tus equipos más o menos dirigidos a grandes rasgos? Si te gusta jugar con cuatro, con tres delanteros. Sí, siempre es variable eso, porque depende también de los jugadores, pero cuando uno planifica de una forma, a mí me gusta la línea de cuatro atrás y después en el medio sí hay, en el medio de ataque sí me gusta variar, puede ser 4-2-3-1 o 4-3-3 o 4-4-2, ¿no? Que igualmente en el fútbol hay dos fases, una con balón y una sin balón. Entonces cuando tienes la pelota puedes buscar muchas alternativas o muchos sistemas. Cuando no la tienes, prácticamente siempre te vas a formar en un 4-4-1-1 o 4-4-2, ¿no? Sin el balón.
Cuesta un poco siendo entrenador en virtud de la posibilidad que tiene de tener figura en el fútbol mexicano. Cuesta un poco para el entrenador salir del medio mexicano en virtud de que tiene México se está llevando a los mejores de Sudamérica. Quizá eso te quita un poquito las ganas a ti o al resto de los entrenadores de dirigir en Sudamérica. No, lo que pasa es que, bueno, en realidad yo llevo 25 años de estar en México, ¿no? Mi hijo, que ustedes saben, el Nahuel, nació en Antofagasta y a los 2 meses vino a México. Mi hija nació acá y, bueno, mi esposa que siempre ha estado conmigo en todas las circunstancias, las buenas y las malas. Eh, Se me hace más difícil porque son muchos años lo que he vivido acá, ¿no? Entonces, mi casa, los amigos de mis hijos, las escuelas, el proyecto de vida de los chicos, eso me retrae un poco, ¿no? De decir, bueno, yo creo que voy a tener que seguir acá porque mi ilusión también era volver a mi casa, a Argentina. Allá está mi mamá, mis hermanos, toda mi familia, toda la familia de mi esposa están en Rosario. Entonces, pero uno con el fútbol no sabe a dónde va a parar y dónde va a quedar hasta dónde va a llegar. Y yo no tenía pensado o no creía que podía estar 25 años en otro país, ¿no? Como me ha pasado estando en México. Entonces es difícil, pero si las opciones se presentan, por supuesto que uno después trabaja, se dedica a algo. Y si una oportunidad para ir a dirigir a Chile, una oportunidad para ir a dirigir a Argentina, y no estoy yo en un proyecto trabajando acá, siempre las voy a tomar o las voy a pensar, ¿no? Porque es parte de mi profesionalismo. Nos preguntaban en virtud de tu esquema si tu fútbol se basa más en posesión o presión y ataque rápido. Más vertical. Sí, me gusta la velocidad por los costados y llegar con gente al área, con cinco o sea, en un ataque y llegar con 5 o 6 jugadores. Pero me gusta la verticalidad, me gusta la velocidad. Eso no quiere decir que hay momentos donde hay que tener la posesión de la pelota. Yo creo que son todos momentos que hay que saber qué hacer, ¿no? Cuándo atacar rápido, cuándo hay que hacer una pausa, cuándo te están atacando y tienes que bajarle a la velocidad, cuando hay espacios y hay que aprovecharlo y ser profundos. Pero sí me gusta siempre que sea un equipo ofensivo, eso sí. Gabriel, podríamos estar hora y hora haciéndote Sí. preguntas en realidad, pero sabemos que tienes tus obligaciones. Queremos agradecerte enormemente este tiempo que nos has dedicado. Esperemos que no sea la primera vez y como siempre a nuestro invitado le dejamos las últimas palabras para que le hable a nuestro público y dale, la pantalla es toda tuya. No, bueno, por supuesto que primero, es la primera vez que nos comunicamos de esta forma. Han habido otros muchachos, no sé si son del club, no son del club, pero que son aficionados y que también he tenido contacto con ellos. Se está haciendo una serie de votaciones del once ideal, de la historia del equipo, que también es muy interesante que la tomen en cuenta. Bueno, antes que nada, agradecerles la comunicación, darles las gracias toda la vida a Antofagasta, a sus directivos, a la gente que me dio trabajo y a la afición que me trató tan bien. Y algún día me gustaría poder dirigir al equipo en algún momento, por supuesto. Agradecerles todo lo que me han dado y bueno, que esto del fútbol es una rueda, ¿no? Hoy estamos acá, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar. Pero siempre dejar una buena imagen como persona, al margen de los éxitos, de los logros. Lo más importante siempre va a ser cómo te recuerden, si fuiste una buena persona o no. Y para mí la honestidad, el trabajo, es lo principal en lo que yo me baso, ¿no? Para mi vida y es lo que le trato de enseñar a mis hijos. Entonces, agradecerle muchísimo, me dio mucha alegría recordar o regresar al tiempo atrás y bueno, pues habrá otro momento para volver a comunicarnos. Gabriel, te deseamos lo mejor. Ojalá que todo esto pase rápido, que vuelva el fútbol, el mejor de los éxitos en la temporada con Juárez y agradecerte enormemente a nombre de todo lo que pertenecemos, estamos al horno y los que nos han seguido en esta conversación. Muchísimas gracias y muy buenas noches. No, gracias a ti y gracias a todos los que están escuchando. Un abrazo grande.
Amigos, esta entrevista va a quedar anclada obviamente en Instagram por las próximas 24 horas, pero si la quieren ver una y otra vez, va a estar pronto, rápidamente en nuestro canal de YouTube EAH. Los invitamos a seguir todas nuestras plataformas en las redes sociales, en Twitter, @ealhornoradio, en Instagram, @estamosalhorno, y en YouTube, EAH, nuestro canal con todos nuestros videos y con la tremenda entrevista que hemos tenido hoy día. Un abrazo a todos, cuídense, quédense en casa, un saludo a México, Gabriel, y muy buenas noches a todos.